ustedes si hablan no aparecen, por si quieren conectar sus camaritas. Y entonces iniciamos, esta es la clase 2 de la unidad 2. Empezamos con arte audiovisual. Ayer tuvimos una clase donde expliqué cómo vamos a funcionar. Voy a volver a mostrar eso porque ayer habían poquitos, así que como explicar cómo funciona y ahí nos vamos a la clase de hoy día. ¿Alguna duda hasta por ahora? No, profe. Gracias, Samantha. Eh, mm, mm, ya voy a compartir entonces el otro Power de ayer. No voy a revisar el Power de ayer por si acaso, solo voy a revisar la explicación de cómo va a funcionar esta unidad. Y el Power está en Classroom, así que lo pueden revisar ahí. También está, bueno, ayer se grabó la clase, así que pronto voy a subir el link cuando lo habiliten, que supongo que va a ser el viernes o por ahí. Y también se habilitó la tarea correspondiente a la clase, ¿ya? Entonces, ¿pueden ver mi Power? Necesito que me contesten porque no veo el chat. Sí, profesor del Power. Y ahí leí al Diego. Daniel, Miguel, Mario, ¿están bien? ¿Pueden ver? Hola, ¿están ahí? Ya, entonces, empezamos con apreciación cinematográfica. Esto fue lo de ayer, la clase 1. Eh, entonces, ¿cuál es el sistema de trabajo? Clase a clase vamos a revisar definiciones y ejemplos del lenguaje cinematográfico. Después, al terminar cada explicación, cada clase expositiva, deberán realizar una actividad de análisis, una actividad pequeña que debiese durar los minutos que quedan de la clase. La idea es que puedan trabajar en ese tiempo. Y yo presentaba dos propuestas. Ayer ya escogimos una, como era la clase de ayer y era la que estaba avisada hace bastante rato. Se escogió ya la propuesta 1, se las cuento igual. Las dos propuestas eran, la primera es hacer clases online, o sea, como sincrónica, que tendrían una duración máxima de 45 minutos, en la que yo expongo las definiciones, vemos los ejemplos, los videos, y resolvemos dudas, y lo que queda del tiempo de la clase es para realizar la actividad. La otra propuesta era entregar una guía donde aparecieran las definiciones, los ejemplos, los links a los que ustedes se tienen que meter. Yo publicaría eso como el día anterior y ustedes tienen que entregar la misma actividad y todo en la fecha programada y solo utilizaríamos los últimos 15 minutos de la clase para resolver las dudas de la guía. Los que se conectaron ayer dijeron que preferían la clase expositiva, que era mejor para ver los videos y resolver las dudas. Así que se eligió esa modalidad. Y bueno, en total tendremos 9 clases aproximadamente relacionadas con las definiciones del lenguaje cinematográfico y 2 actividades principales más las mini actividades de cada clase. Y todas las actividades son evaluadas de manera formativa. Preguntas con respecto al sistema de trabajo. No, profe. Yo por lo menos no tengo ninguna duda. Entonces, ¿cómo trabajamos? Definen, tenemos clases todos los días, ¿ya? O
sea, todos los días que tenemos arte vamos a tener los primeros 45 minutos donde yo voy a explicar definiciones, vamos a ver cortos o imágenes para explicar las definiciones y los contenidos y después van a tener que realizar una mini actividad. Entonces, ayer, por ejemplo, se explicaron las definiciones, se mostraron cortos que están ahí con los links y hay una actividad específica que tiene relación con las definiciones trabajadas y bueno, tienen que contestarla en el Classroom que yo generé ayer como un cuestionario, una ficha. Eso es lo de ayer. Y se entregaba hoy día, próxima clase de martes 23, pensando en que tienen ese tiempo de la clase para poder realizar la actividad. Entonces, hoy día tenemos clase 2. Dudas con respecto a la temática y al trabajo. Reclamos. Hable ahora o calle para siempre. Ya. Entonces, comenzamos con la clase 2. Hoy día vamos a ver otros conceptos. Entonces, apreciación cinematográfica, clase 2, elementos del lenguaje y bueno, estamos en modo cuarentena. Los objetivos son los mismos de la clase de ayer, son los objetivos que se van a trabajar durante toda esta unidad, que son analizar estéticamente obras visuales y audiovisuales, argumentar y evaluar críticamente. Los conceptos trabajados ayer fueron el lenguaje cinematográfico, el propósito expresivo, que son los elementos simbólicos, y el contexto cinematográfico. ¿Ya? Esas son definiciones que se dan por pasada, están en el PowerPoint para que las puedan revisar los que no se conectaron ayer. Hoy día vamos a continuar con los elementos del lenguaje cinematográfico. Vamos a ver algunos porque son bastantes, entonces están partidos en 3 clases, ¿ya? Entonces, los elementos del lenguaje cinematográfico, esto tiene que ver con que el cine y el lenguaje audiovisual tiene sus propios códigos y esas características son las que vamos a revisar. Entonces, una buena película, para que se pueda entender la historia, el cineasta o el director tiene que poder mostrar lo que quiere que el espectador sienta a partir de distintos lenguajes, a partir de distintas em, como técnicas para que se pueda utilizar, o sea, para que se pueda entender, ¿ya? Entonces, parte de estas técnicas o elementos que nos ayudan a entender ese lenguaje cinematográfico tiene que ver con los elementos que vamos a ver. Pero antes de eso, quiero explicarles lo que son los fotogramas, que tiene que ver con la manera en la que están armadas las películas. Una película se compone de 24 fotogramas. Eso significa que son 24 fotografías por segundo y que pasan como rápidamente y generan la imagen en movimiento. Vamos a ver un video. Todos los videos que presento son cortitos, máximo 5 minutos, y explica cómo bien de qué se trata esto del fotograma y cómo es que parten los videos. ¿Ya? Está cargando, esperemos que funcione. Ayer se vieron bien los videos. Tengo
Deme un momento porque tengo que dejar de compartir y compartir la pantalla. Ya. Entonces, vamos a ver como de manera más dinámica con un video qué es el fotograma y cómo es que inicia este tema del cine, ¿ya? ¿Escuchan bien? ¿Escuchan? ¿Se ve bien el video? Más o menos. Se ve bien, pero se escucha más o menos. ¿Se escucha muy bajo? ¿Le subo el volumen? Sí, sí, por favor. Ya. Esta pregunta hay que preguntarnos a los años 1870. ¿Por qué por allá tan lejos? Sí, en esa época no existían los videos, es decir, solo existía la imagen fija. Y estas eran capturadas con cámaras que hasta demoraban minutos en tomar una sola foto. Las velocidades de capturación eran totalmente lentas y para capturar a un modelo, esto tenía que pasar ante la cámara hasta 15 minutos. Entonces, de esta manera era imposible capturar imágenes en movimiento, es decir, capturar videos. Pero Arthur Maldish, un fotógrafo e investigador británico, logró tomar a la velocidad de obturación más alta de esa época el recorrido de un caballo de humano, usando varias cámaras en la pista. Así logró conseguir una foto por cada movimiento del caballo, recopilando y tomando 12 fotografías de animales y pasajes muy rápidas para ese tipo de movimiento. Es decir, capturar un video usando 12 cámaras fotográficas. Desde allí, este señor comenzó a experimentar creando imágenes y movimientos con cámaras fotográficas. Hasta que ya nacieron las cámaras capaces de capturar muchas imágenes en un solo segundo. De aquí nace el término fotograma por segundo, la cantidad de fotos que se muestran o se graban en un segundo. En el sitio podemos observar físicamente los fotogramas por segundo en un juego de pintura a mano. Aquí vemos los cuadros en los que están impresos cada foto de la imagen. Es decir, cada cuadro es una foto de un movimiento de lo que vemos en pantalla. Y al pasarlo por un proyector a alta velocidad, nuestro ojo y cerebro procesan la información dándonos esa ilusión de movimiento fluido. Actualmente en el cine se usa la velocidad de 24 fotos por segundo. Es decir, parece que podemos 24 imágenes fijas por las personas en pantalla. En el mundo digital funciona de igual manera. Las videocámaras lo hacen precisamente eso, capturar muchas fotos en un segundo. Actualmente las cámaras más jóvenes capturan imágenes entre 24 a 60 fotos por segundo. No existen las supercámaras que capturan las sorprendentes velocidades de 300, 700, 2500 y 20.000 fotos en un solo segundo. Sí, así es que funcionan las llamadas cámaras superlentas, cámaras con el superpoder de capturar miles de fotos en un segundo, luego ser reproducidas a una velocidad baja. En el mundo de la animación es igual, se inducen imágenes y se les va dando movimientos frames por frame para que así, mientras más segundos veamos a ese movimiento rápido.
Entonces, seguimos. ¿Se entiende qué es un fotograma y por qué las películas hoy en día están entre 24 y 60 fotogramas? Hay televisores que permiten poner una película que está creada en 24 fotogramas en 60 y se ve como más rápido, al parecer como que mejorara su HD. No sé, se ven un poco extrañas las películas cuando uno acelera el fotograma porque no es que se vea más rápida, sino que como la misma imagen la divide y hace que la podamos ver con mayor detalle. Hay como aplicaciones que permiten eso. Seguimos. Dudas con respecto a los fotogramas. Ya, sigo, ya que no hay comentarios. Espero que estén ahí y no estén durmiendo. Ya, entonces, he explicado los fotogramas. Las películas generalmente, en su mayoría, están entonces en 24 fotogramas por segundo, o sea, 24 imágenes por segundo las que nos muestran este movimiento, ¿ya? Entonces, comenzamos con los elementos del lenguaje cinematográfico. Uno de ellos es importante y tiene mucha relación con la fotografía. Hoy día vamos a ver varios que se relacionan con la fotografía. Entre ellos es el encuadre, que es el límite físico de la imagen que presenta lo que se ve en la pantalla. Para poder hablar de encuadre, lo que interviene en este aspecto es la posición de la cámara, las características de la foto, el movimiento, la perspectiva, la profundidad de campo. ¿Ya? Es un tema que ya hemos hablado, hablamos con respecto a en la fotografía, así que con respecto a esto, supongo que no hay demasiadas dudas. El encuadre es básicamente lo que podemos ver en la pantalla, la forma en la que está organizado los elementos a través de la pantalla. Entonces, ¿qué afecta en este encuadre? El tamaño y la forma de la imagen, porque si es una imagen pequeña, lo que vamos a ver tiene que estar organizado de manera distinta. El campo y fuera del campo, que lo voy a explicar ahora. La distancia y los ángulos de visión. Y el movimiento en la puesta en escena, que lo vamos a ver la próxima clase. El encuadre es algo bastante importante y que en su momento fue muy llamativo cuando inicia el cine como de manera masiva con los hermanos Lumière, que son uno de los primeros cineastas en presentar como el cine a la gente, o sea, en generar un cine, de hecho. Entonces vamos a ver un pequeño extracto de la llegada del tren de los hermanos Lumière y comentar un poquito de eso. ¿Están ahí? Chiquillos, ¿están viendo? Daniel, Miguel, Sí, profe. ya hablen, porque si no pareciera que estoy hablando sola. Ya, vamos a ver entonces una película que dura muy poco, pero que en ese momento era impresionante y tiene que ver con la llegada del tren. Esta es una de las primeras películas que se muestra de manera masiva y como en una sala de cine. Cuando la gente vio esto, salió corriendo del cine porque pensaron que se les venía el tren encima.
mucha gente arrancó de la sala de cine pensando en eso, en que se venía este tren a atropellarlos. Es una entonces de las primeras imágenes de cine masivo, la llegada del tren de los hermanos Lumière. Posiblemente si este video hubiese tenido un encuadre distinto, la reacción de la gente hubiese sido completamente distinta. ¿Habían visto la primera película masiva? ¿Conocen algo de los hermanos Lumière? Yo por lo menos no. Vamos a ver No, más cosas. Son bastante interesantes porque ¿vieron la película Hugo? Parece que sí. Que es de un niño que vive así como en una estación de tren, ¡Ay, sí! De hecho, yo tuve juegos de eso, sí. que vive en una estación de tren y su abuelo había sido como el que creó como una máquina para ver películas. ¡Ay, sí, 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 sí! Ya, ellos tienen esa película tiene un poco de relación con todo lo que hacen los hermanos Lumière y tiene que ver con esto de que generaban escenas, escenarios donde armaban sus películas y fueron uno de los primeros en crear efectos especiales con los fotogramas, como el cine en ese momento y la fotografía era en blanco y negro, ellos coloreaban como el negativo para que las películas tuvieran color. Es todo un proceso bastante interesante que tiene que ver con la historia del cine. Véanla, es entretenida, no es la mejor película del mundo, eh, pero es entretenida, no aburre. Ya, entonces, ¿algún comentario con respecto a la llegada del tren? ¿Se sintieron difícil sentirse atropellados por el tren mirando en el celular o en el computador? ¿Comentarios? ¿No? no. Ya, otro elemento importante es el campo y fuera de campo. El campo es todo lo que se muestra dentro de los bordes de la imagen. Todo lo que podemos ver, todo lo que el encuadre nos quiere mostrar dentro de la fotografía que estamos viendo en el cine. ¿Sí? Y el fuera de campo son los elementos especiales de la misma imagen, sonoros, que forman parte de la escena, pero que no vemos. Por ejemplo, el fuera de campo nos permite sugerir sin mostrar. En este caso, entendemos, por ejemplo, aquí en esta fotografía, el fuera de campo es una ciudad que está repleta de gente y no es lo que vemos en el campo. ¿Entiende? Por ejemplo, podríamos tener un fuera de campo con un sonido de pajaritos, de un río o del mar y entender dónde está situada la escena sin necesariamente estar viendo eso en la imagen. Entonces, el campo es lo que está dentro del encuadre y el fuera de campo es la información que nos entrega, pero que no vemos en el mismo encuadre. ¿Sí? Otro elemento cinematográfico es la composición, algo que vimos ya en fotografía. Y bueno, tiene que ver con lo mismo que la fotografía, es componer los elementos que estamos viendo de distintas maneras para que el espectador pueda entender lo que el cineasta o el director quiere que entendamos. Hay distintas reglas de composición, iguales a las de la fotografía. Está la regla de los 3/3, la anisotropía, sección áurea, profundidad de campo, aislamiento y tamaño. Vamos a ver un videito que explica con ejemplos cada uno de los elementos de composición.
veamos otro video entonces. Como les decía, son los mismos elementos que vimos en fotografía. La regla de 3/3, evitar el centro, anisotropía, un elemento cobra importancia sobre el resto de la escena. Entonces, esto cobra importancia sobre lo que pasa. La sección áurea, que es un concepto de Da Vinci, en el que hay un elemento principal y uno más pequeño, ubicado como en un rectángulo. Profundidad de campo, un elemento situado a foto, en perspectiva, pesa más que lo que está en el fondo. Entonces nos muestra todo lo que sucede alrededor, pero sin embargo nos llama la atención este pequeño elemento para mostrarnos el lugar donde se encuentra. Aislamiento, un elemento en el fondo llama la atención pese a centrarse la escena en un grupo. La escena en este caso está en estos dos personajes, pero tenemos este personaje en el fondo que también nos llama la atención y este personaje principal que al acercarse y tener ese movimiento sigue llamando la atención pese a que sigue todo lo demás detrás. Tamaños. Ahí no se ve, pero aquí hay un personaje pequeño, los personajes que están aquí en la película. ¿Ya? Entonces, pregunta sobre elementos de composición. Como les decía, son los mismos de fotografía. Eh, y se utiliza de la misma forma, dado que el cine es fotografía en movimiento. De hecho, la regla de los 3/3 es lo mismo. La única que no vimos es la ansiotropía y tiene que ver con de qué manera destacan los elementos en el mismo espacio. El video explica ahí súper bien las definiciones. Y bueno, la composición ayuda insisto, a entender lo que queremos expresar y ver cuáles son los puntos de interés de las imágenes. Hay distintas también técnicas para lograr que la composición sea más natural y en el cine hay directores que se enfocan en como distintos tipos de composición. Por ejemplo, Paul Thomas Anderson utiliza los colores como elemento de su composición. Wes Anderson, que es el que hace el fantástico Mr. Fox, ¿lo conocen? ¿Han visto esa película? Yo por lo menos no. ¿No? Es una película de animación de stop motion donde es todo muy simétrico. Wes Anderson es cuático con la simetría. Les voy a mostrar un video en la próxima clase de lo obsesivo que es el director con el concepto de simetría. Ya, continuamos entonces. Otro elemento que también tiene mucha relación con la fotografía es la posición de la cámara y los ángulos. Eh, Además de usar diferentes tamaños de disparo, que tiene que ver con si el encuadre es largo, o sea, se ve una imagen completa, medio, donde se ve la persona por la mitad, o corto, donde tenemos un detalle, también tiene que ver con los planos, los ángulos y la manera en la que esto se mueve o no se mueve para poder tomar la fotografía.
o hacer el encuadre de la toma. Em, Existen distintos tipos de planos. Está el gran plano general, plano americano, plano medio largo, plano medio corto, el primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Aquí están las definiciones, ¿sí? El plano panorámica general es una filmación que abarca muchos elementos muy lejanos, por ejemplo, una cabaña, un bosque. El plano general es una panorámica general, muy mayor acotamiento a los objetos y las personas. El plano general ya es pensando en las personas y en el lugar donde están, se ven en cuerpo completo. Plano americano desde la rodilla hacia arriba. Plano medio desde la cintura hacia arriba. Primer plano actor y plano detalle ya un plano de su rostro. También está el primerísimo primer plano en que nos muestra un detalle así específicamente. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede aún más claro. Gran plano general o panorámico. Nos muestra el lugar completo, la escena completa. Podemos reconocer dónde está situado, nos muestra un poco de contexto, lugar, espacio, naturaleza. Podemos ver el clima, podemos ver varias cosas con los planos generales y panorámicos. Plano general ya tiene que ver con el lugar, pero también aparece la persona y este plano general tiene que ver con el tamaño del humano, ¿ya? Que es como la referencia básica o la referencia general en cuanto a los tipos de plano. Entonces, en el plano general vemos el cuerpo completo, además de dónde está situado el personaje. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Gracias. Plano americano, desde la rodilla hacia arriba. Es un plano bastante utilizado, sobre todo en las películas hollywoodenses, mucho más que el plano general. Si se fijan, la mayoría de los diálogos y, y como grandes escenas están filmadas en plano americano, rodilla hacia arriba. Aquí vemos el gladiador. Plano medio, es como desde el torso hacia arriba, algunos lo usan desde la cintura hacia arriba y ya va a depender, está el medio corto y el medio largo. El medio corto es aquí desde el pecho hacia arriba y el medio largo desde la cintura hacia arriba. Estas son escenas de Joven y Alocada, una película chilena. ¿La vieron? Sí. Los que no la han visto, la pueden ver. Utiliza un lenguaje distinto con el tema del blog. Primer plano, psicosis, y creo que esta es en búsqueda de algo de la estrella, Bajo la misma estrella. bajo la misma estrella. Primer plano, entonces, nos muestra ya el rostro del personaje, generalmente para mostrarnos una emoción en particular y contarnos qué es lo que pasa. Ya no se preocupa entonces del fondo ni de su contexto, sino que ahora lo importante es la emocionalidad del personaje. Primerísimo primer plano, y ahí nos muestra un close-up de algo específicamente. Esta es una escena o sea, un fotograma del perro andaluz, una película surrealista de Andrés Breton. Y plano detalle, entonces, mismas imágenes, siguientes fotogramas del anterior, también el perro andaluz, donde ya nos muestra el objeto a detalle, lo que está pasando. Aquí primero le abren el ojo en la anterior, después se acerca, nos muestra el ojo y después nos muestra cómo le corta el ojo en el plano detalle. ¿Dudas con respecto a los planos? En esta fotografía, en esta Power, aparece atrás, la voy a poner como sola, está el tipo de plano, lo que abarca, como la explicación de qué es lo que se ve.
de qué manera está el hombre, para qué se usa y qué es lo que interesa ver. Es una infografía bastante útil en el sentido de que nos cuenta, por ejemplo, el plano detalle es para mostrar lo dramático, lo expresivo, lo simbólico. Nos ayuda a entender un poco para qué se utiliza, para que la revisen con más detalle. Los tipos de planos también se modifican y tienen relación con los tipos de ángulo. Los ángulos son los mismos que vimos en la fotografía. Está el plano picado, el contrapicado, el nadir y el cenital. Al cenital le llaman también plano aéreo o vista de pájaro, pero es lo mismo que vimos en fotografía, así que mucha más información creo que no es necesario dar porque ya los trabajamos, ya sabemos para qué se utilizan y cómo se logra. ¿Dudas? No, profe. Y además tenemos los puntos de vista al momento de generar el encuadre, ¿ya? Está el plano objetual, que es que la cámara se sitúa como si fuese parte de un objeto, por ejemplo, que te está mirando a través de una mochila, o sea, que es la mochila que la que te está mirando, o en este caso es como un casillero el que te está mirando. Está el plano subjetivo, que la cámara nos muestra lo que ve el sujeto, como si la cámara estuviese en sus ojos. Entonces, generalmente cambia el ángulo. Por ejemplo, acá, plano subjetivo, el tipo está en el piso y nos está mostrando lo que ve hacia arriba. El plano subjetivo Boyer, que nos muestra cómo está observando a un sujeto a través de de algún elemento. Puede ser una cerradura, un prismático, o sea, eh, ¿cómo se llaman los prismáticos? Mm, no recuerdo. Bueno, acá entonces tenemos el plano subjetivo Boyer. Y plano indirecto, que es cuando somos como observados, nos muestra observados desde el reflejo, desde algún otro elemento que no son nuestros ojos. Vamos a ver un video que explica todos los planos que hemos visto, como con ejemplos específicamente de la película Transpotting. ¿Vieron Transpotting? No. Creo que tienen que ver más películas. Presentar. Trainspotting es una película antigua, o sea, bueno, como del 90 y algo. Eh, y ahora hace poco, el año antepasado, salió Transpotting 2. Es una película que habla de drogas, alcohol y abusos, muchos abusos. Ya, entonces vemos. Plano medio, desde la cintura hacia arriba, entero, el personaje completo. Plano general. Conjunto, un grupo de gente, subjetivo desde abajo, o sea, desde el personaje, como si yo fuera el personaje, contrapicado, ya lo sabemos por los trabajos, lo mismo que picado desde arriba hacia abajo, perfil, desde el lado. Plano objetual, con nosotros somos el objeto, desde el objeto. Subjetivo, indirecto desde el reflejo de algo. Reflejo de una ventana, el reflejo del vidrio, o sea, del espejo. Plano general nos muestra el lugar.
cenital, aéreo, recto desde arriba, nadir desde abajo, primer plano, rostro y emociones, plano pecho es lo mismo que el medio corto, plano detalle, detalles, plano americano de la rodilla hacia arriba, dorsal de la espalda, gran plano general nos muestra el lugar, primerísimo primer plano aún más detallado, ya, ahí está. Entonces, en el video se entiende bien, como nos muestra ejemplos de los distintos tipos de plano, ángulos y todo lo que acabamos de revisar. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Se entiende clarito todo? Sí. Insisto, son conceptos que ya hemos visto por la fotografía. Entonces, actividad de la clase. Deben seleccionar una escena de una película a elección e identificar en diferentes fotogramas una regla de composición, dos tipos de plano, dos tipos de ángulos y un tipo de vista. Y completar la ficha técnica. Y deben entregarlo mañana. O sea, tienen plazo hasta mañana para poder entregar. El formato sugerido, la idea es que lo puedan hacer así, puede ser en un Power, en el que ponen aquí el tópico, por ejemplo, regla de composición, que acá diga regla de composición, el título de la película, la descripción de la regla de composición, por ejemplo, 3/3, el nombre del tópico entonces, y el minuto del fotograma. Y aquí una foto donde está, por qué, o sea, la foto de la regla de 3/3. Y aquí la descripción de la técnica, porque es parte de la regla de 3/3. Ahora, en este caso, podría ser que ustedes le hagan las líneas, la cuadrícula y explicar lo que es la regla de 3/3. Y acá está la ficha técnica de la película que ustedes escojan. Entonces, como campos obligatorios hoy, sí o sí necesito que contesten esto. Lo demás no es necesario porque todavía no lo hemos visto, pero sí tienen que poner el título de la película, el año de estreno, cuánto dura, 2 horas, 2 horas y media, quién es el director y quiénes los productores. Disney, Warner, eh, no sé, Pixar, ¿ya? Y la imagen acá del afiche de la película seleccionada. ¿Se entiende? Entonces, deben elegir, revisar una escena de una película. Ustedes eligen cualquier película. Deben encontrar entonces un fotograma con una regla de composición, dos fotogramas distintos para distintos tipos de plano. Pueden ser plano medio, plano general, plano americano, plano primer plano, primerísimo primer plano. Dos tipos de ángulos, cenital, contrapicado, picado. Y un tipo de vista, que sea, por ejemplo, subjetiva o voyeur o indirecta, y completan la ficha. Si lo hacen en diapo, tendrían que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diapositivas, como 7 fotos distintas. 6 fotos distintas en realidad porque una es la ficha técnica. ¿Dudas de la actividad?
En este caso, ustedes van a buscar. Después yo les voy a dar una lista y van a tener que elegir dentro de lo que yo les dé. Pero ahora me interesa que ustedes busquen para poder saber como qué es lo que han visto, qué es lo que conocen, cuáles son como sus preferencias. Por eso en estas actividades quiero que las elijan ustedes, porque me sirve como para conocer un poco de lo que ustedes han visto y conocen. La idea es que escojan una película que hayan visto, porque así más o menos van a tener una idea de dónde pueden encontrar las cosas. Si no van a tener que, si eligen, por ejemplo, para esta actividad una película nueva, van a tener que ver, comenzar a ver la película y ver dónde se ubican todos los elementos. En cambio, si es una película que conocen, van a poder avanzar, retroceder y encontrar más fácil, poder identificar más fácil los elementos que se piden. Entonces voy a subir el material a Classroom y voy a subir el Power y habilitar la tarea. ¿Ya? En la tarea yo creo que la forma más fácil es hacerlo con PowerPoint. Como de hecho pueden, si quieren, copiar la diapo y completarla solamente. De hecho, se las puedo subir vacía como en la actividad para que ustedes solo la completen. ¿Ya? Puede ser puede ser una película, puede ser un corto. La idea es que ustedes elijan ahí alguna escena. Dudas, dudas, dudas. La actividad de ayer es con un corto. La actividad de hoy día, la idea es que sea una película. Los que no se conectaron ayer, revisen la actividad para que también puedan enviar la actividad de ayer. Sí, ahora lo voy a subir. Al tiro lo subo. Bueno, en el PowerPoint están los links y todo para que puedan volver a ver los videos si es que lo necesitan. Chiquillos, ¿pueden hablar mejor en vez de escribir o no tienen? Yo voy a continuar nomás, po. O sea, tenemos que continuar porque los plazos estuvieron, entonces ojalá puedan avanzar en los trabajos anteriores porque si no van a seguir atrasados y se les van a ir acumulando y acumulando y acumulando un montón de trabajos en esta y en otras asignaturas. Entonces, em, traten de avanzar. Ahora igual son actividades pequeñas, por eso todavía no vamos con una actividad grande. Primero vamos a definir varias cosas y después vamos a ir a una actividad y la actividad está pensada para que sea en el tiempo de clases, por lo menos todas estas. A no ser que tengan que ver una película o algo más grande, pero en este caso, en los 35 minutos que quedan, de más que alcanzan a trabajar. ¿Ya? Así que si están atrasados en el trabajo anterior, traten de avanzar, de terminarlo y enviar para que no se les siga acumulando trabajo. Y estas actividades traten de hacerlas en el tiempito que está destinado para ellas para que no se les acumule y no se les junte más trabajo con las otras asignaturas. Mañana nos juntamos igual a las 10:05, traten de conectarse puntual. Hoy día la mayoría se conectó casi 20 minutos más tarde y eso hace que nos atrasemos más y que tengan menos tiempo para poder terminar la actividad.
em, porque hay que definir y ver los videos y todo, y después tienen el tiempo de la clase, ¿ya? Así que tratemos de conectarnos de manera puntual para que tengan aún más tiempo para trabajar. Mañana seguimos viendo definiciones y habría otra mini actividad similar a esta, ¿ya? Em, ¿Dudas? Si no, nos desconectamos y pueden ir a trabajar en su actividad. ¿Dudas? Vamos a dejar de grabar.